Buenas noches, vamos a iniciar la sesión de hoy. Si pueden escucharme bien, por favor marquen el 1. Bueno, entonces iniciamos la última semana de este módulo. En la plataforma han debido fijarse las actividades que tenemos para esta semana, incluido esta sesión de videoconferencia. Les explicaré eh, la actividad y lo que vamos a desarrollar en esta videoconferencia. El trabajo va a basarse en elaborar, al igual que los dos sitios anteriores, una web, en este caso en Wix, wix.com. El trabajo va a ser en Wix. Bueno, vamos a desarrollar esta sesión explicando también WordPress, pero WordPress no va a ser, no vamos a hacer un trabajo para WordPress, sí como de repente contenido para lo que veamos después, que es la parte de la evaluación. Tienen que diseñar una web en Wix para una temática relacionada con las TICs, con las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación, ¿no? Desde temas, por ejemplo, e-learning, b-learning, learning, plataformas educativas, TACs, web 2.0, teleaprendizaje, educación a distancia, etcétera, plataformas virtuales o lo que estamos viendo ahora sobre el diseño de páginas web educativas, ¿no? Entonces ustedes eligen una temática vinculada a ese ámbito de las TICs aplicadas a la educación y sobre eso desarrollan contenido en la web de Wix, ¿no? Entonces, al igual que los anteriores trabajos, van a tener que editar el fondo, el título de la imagen, perdón, de la web, además de una de una, diríamos, identificación de ustedes como administradores del sitio, ¿no? O los que han creado el sitio web. Ahora, el contenido debe ser editado tomando en cuenta, al igual que los anteriores sitios, recursos de imagen, texto, videos, enlaces, documentos, eh, como lo vean conveniente, ¿no? Entonces, en la parte de documentos, por ejemplo, desde Google Drive, o si quieren también, aunque no está como condición, pueden utilizar ISO, eso dependerá de ustedes, ¿no? Y otros que vean convenientes. Entonces, no hay una cantidad mínima en la cual deben utilizar estos elementos. Ustedes verán los necesarios, ¿no? Para elaborar su web, ¿no? Con el contenido que vayan a editar, ¿no? Y bueno, durante o al final de la conclusión del trabajo envían el link a la parte de tarea de diseño web en Wix, ¿no? La actividad de videoconferencia la estamos realizando, ¿no? Donde, como dije, vamos a explicar Wix, WordPress, y si el tiempo alcanza para algún otro sitio más, ¿no? Ahora, la última actividad que vamos a realizar es es una evaluación. Entonces nos han pasado en el grupo que tenemos de docentes de estos programas de posgrado de la UPEA, instructivos en los cuales, nos indican cómo debemos configurar las plataformas. Y bueno, hay un componente que es el de evaluación, entonces la evaluación se tiene que realizar. Entonces, esto va a realizarse el sábado 16 de mayo. Va a estar habilitado un espacio de evaluación o de examen del módulo en la plataforma, que será la última actividad. Entonces a la misma ingresarán. Eh, Tendrán un tiempo, aunque la evaluación va a estar habilitado todo el día, ¿no? Desde las 0 horas hasta las 23:59 de ese día. Van a poder, una vez que ingresen a la evaluación, tener un tiempo mm, determinado para realizar o responder a las preguntas. Entonces, y bueno, voy a programar para que la evaluación se realice en dos intentos, ¿no? Eh, de repente, para prevenir algunas dificultades que puedan tener, de repente que no se apague la computadora, de repente la conexión a internet
se pierde, etcétera. Entonces, para salvar alguna contingencia que tengan, estoy habilitando una segunda opción. Pero si con el primer intento que den de ese examen ya han obtenido una buena nota, ya no es necesario que se registren o que realicen la segunda prueba, ¿no? Pero si quisieran, bueno, es opcional lo de la segunda o lo del segundo intento, pero al final se va a registrar la mayor nota que tengan de esos dos intentos, ¿no? Eso de repente, bueno, podemos hacer un simulacro o una explicación de esto, la sesión última que vamos a tener a media semana sobre cómo va a estar ubicado el examen y, bueno, algunas situaciones que puedan de repente presentarse durante la realización de este examen. Bueno, entonces, sin más, entraremos en explicación de lo que es la web Wix, pero previo, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda de lo que acabo de mencionarles. Bueno, entonces vamos a empezar. En el caso de Wix, la dirección es wix.com, ¿no? Como lo que están viendo en la parte superior, wix.com. Pueden crear una cuenta con su cuenta de Facebook, de Gmail, ¿no? O con otro correo, ¿no? Entonces, llenan, bueno, los campos que les exige para crear la cuenta y lo hacen, ¿no? Como lo han hecho en los sitios anteriores, ¿no? Luego de ello, de modo parecido a los otros sitios, ¿no? Deben buscar la opción que les permita crear una web, ¿no? En este caso está la opción, crear una web, perdón, crear un nuevo sitio, ¿no? Entonces, eligen esa opción y hay una consulta que hace qué tipo de página web quieres crear. Entonces ahí pueden elegir, ¿no? Una de esas opciones y a partir de ello les va a mostrar diferentes plantillas, ¿no? O si no se encuentran en esa clasificación, eligen otros. Y hay dos opciones para empezar a diseñar la web, ¿no? La primera indica deja que Wix la cree por ti. Esto no es sugerible porque, bueno, si eligen esta opción van a tener que llenar un tipo cuestionario que les va a consultar qué tipo de web, para qué propósito, qué tipo de contenido quieren darle, ¿no? Entonces, y es mejor elegir la segunda opción, una página web, ¿no? Con el editor de Wix para que ustedes se encarguen de organizar los diferentes elementos. Entonces elegimos esta segunda opción. Y a continuación se van a habilitar una serie de plantillas, ¿no? De las cuales ustedes van a tener que elegir alguna de ellas, ¿no? Para sobre esa base empezar a editar su web. Este sitio, a similitud de WebNode, no permite cambiar plantilla. Eh, en Gimdo se podía hacer eso. Entonces, con el modelo que elijan, con ese van a tener que trabajar, ¿no? Entonces, eligen uno que les llame la atención. Pueden, por ejemplo, bueno, voy a escoger esta. Presionar en ver para ver cómo es el modelo de la plantilla que están preseleccionando. Y si les llama la atención, presionar editar este sitio. Bueno, hasta aquí en ningún momento nos ha
permitido colocar un nombre, como en el caso de WebNode Himdo, ¿no? Eso se lo hace una vez que se elige la plantilla y se presiona en empezar a editar. Esta parte es donde tarda un poquito, depende mucho de la velocidad de internet. A diferencia de los otros sitios, bueno, el caso de Himdo tiene un espacio de 500 megas, ¿no?, para trabajar los diferentes recursos. WebNode de 100 y en este caso de Wix el espacio es de 500 megas, ¿no? Pero en esta parte de cargar las plantillas, etcétera, es un poco más lento. Y bueno, este es el modelo que hemos elegido, ¿no? Inicialmente habrá que guardarlo con un determinado nombre, ¿no? Entonces vamos a la parte superior a la opción de sitio y ahí elegimos guardar. En guardar, ¿no?, ya aparece la dirección del sitio, ¿no?, https Jimmy Delgado Vilca, que es bueno, la extensión o el nombre que por defecto van a tener todas mis páginas, ¿no? .wixsite.com, y al final ahí me da la opción de agregar algo más, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de la temática que vaya a elegir, ¿no? Por ejemplo, investigación. Al igual que las direcciones de cualquier sitio web, bueno, hay que tener cuidado de no colocar caracteres que no se admiten, como los acentos, ¿no?, los espacios, la ñ. Y bueno, presiono guardar, continuar. Entonces es el sitio, bueno, ya aparece generalmente un mensaje de que el cambio se ha hecho. Entonces marco hecho. Y bueno, después de ello modifico el título, ¿no?, de acuerdo al contenido que le vaya a dar, ¿no? Entonces presiono editar texto y cambio el título. Investigación. Luego aparece una barra de herramientas para poder modificar el texto, desde los estilos, el tamaño. Puedo agrandar un poco más el, el texto de este título, colocarlo en negrilla, de acuerdo a los elementos que ahí se permita. También una cuestión de los efectos. Quiero con sombreado. Puedo cerrar esta barra de herramientas y bueno, ahí está. Este cambio o los cambios que se hagan, bueno, luego de ello, hay que presionar siempre publicar. Publicar, que es, bueno, la opción para guardar, ¿no?, para que los cambios que se estén realizando sean definitivos, ¿no?, bueno, por el tiempo que, bueno, lo vea pertinente antes de modificar o cambiar, eliminar algunos elementos, ¿no? Ese es el título. Luego los elementos que tuviera inclusive los bloques, se pueden ir eliminando. Por ejemplo, este es de cuadro de título, ¿no? Lo puedo eliminar con delete, ¿no? Estos iconos también, ¿no? Todo lo que no vea necesario lo voy eliminando. Entonces es importante que bueno, vea los recursos que voy a trabajar y aquellos que no me sirven, los vaya eliminando. Entonces no debo yo adaptarme a lo que me ofrece el sitio en cuanto a los recursos que estén, sino en todo caso, bueno, puedo rescatar algunos elementos que vea necesario y los que no, pues los voy eliminando, ¿no? Cosa de tener de repente un sector de trabajo vacío, ¿no?
para lo que yo vaya a hacer. De repente esta sección de mensajes lo puedo mantener, ¿no? Modificando datos de contacto, ¿no? Este Google Maps, por ejemplo, en la parte de administrar, bueno, de la ubicación lo puedo modificar, entonces veo yo qué me puede servir y qué no. El sector de trabajo es este, ¿no? Después la parte del, bueno, en el costado izquierdo hay una serie de elementos, ¿no? Por ejemplo, la parte de menús y páginas, que en este caso está en la parte superior, ¿no? Entonces puedo modificar el menú, ¿no? En lo posible para no, bueno, que no signifique mucho trabajo esto, entonces es suficiente que trabajen con una ventana, ¿no? Y en esa ventana que esté desde la parte de identificación de ustedes como administradores o responsables del sitio, y luego directamente, bueno, tal vez un resumen de lo que el visitante va a encontrar en esta web. Después de ello, el desarrollo de contenidos, ¿no? Entonces, conceptos, no sé, características, y ahí ir combinando diferentes recursos de texto, imagen, video, documentos, etcétera, de acuerdo al tema de TICs que ustedes elijan, ¿no? Entonces, estas páginas las podemos eliminar haciendo clic o marcando bueno, el lugar donde está el nombre. Entonces, con este signo, bueno, en esta parte de los tres puntitos está la opción de eliminar, ¿no? Elimino esas pestañas que no vea necesario, ¿sí? Y bueno, puedo quedarme simplemente con una sola ventana. Esta ventana, haciendo doble clic, puedo modificarle el título o bueno, el nombre de la ventana directamente, tal vez también relacionado con la temática que vaya a desarrollar, ¿no? Marco hecho. Si quisiera agregar páginas, voy al signo más, agregar página y agrego página, ¿no? Luego está la opción de fondo. El fondo, entonces hay algunos fondos tipo video, ¿no? Hay otras de imágenes, ¿no? Entonces que las voy cargando, ¿no? Puedo aplicar, bueno, aquí hay una opción que dice aplicar a otras páginas. Recuerden que en esta parte de las páginas he eliminado todas, solo hay una. Si tuviera varias páginas, esto estaría habilitado y ahí podría marcar las páginas en las cuales quiero ver este fondo, ¿no? O hacer de que cada página tenga un fondo de pantalla diferente, ¿no? Después está lo que más se utiliza, que son las diferentes herramientas, ¿no? Que está en agregar, ¿no? En agregar, como en la mayoría de los sitios, ¿no? Incluidos los que hemos visto, están agregar textos, imágenes, galerías, arte vectorial. A diferencia de los otros sitios, de repente aquí hay más opciones, ¿no? Más opciones, ¿no? Que inclusive tiene, bueno, inclusive se amplían más opciones si utilizamos Wix en el modo de paga, ¿no? Pues vamos a empezar por algunos elementos comunes que son los textos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en textos hay diferentes opciones, por ejemplo, para colocar títulos, ¿no? Por ejemplo, en agregar encabezado 2, entonces arrastro ese elemento, lo suelto, entonces aquí está. La ventaja o de repente una bondad, diríamos, de Wix es que permite organizar la ubicación de estos elementos como yo prefiera, entonces llevarlo por aquí, arrastrarlo más aquí, más abajo, ¿no? No es como los otros sitios donde el elemento que lo coloque ya ocupa un espacio horizontal en la web, ¿no? Luego esos obviamente los puedo subir, bajar, ¿no? Pero de repente no disminuirlos en su tamaño, ubicarlos lado a lado, ¿no? Como se puede hacer en Wix, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo editar el texto y colocar, por decir, presentación
del, del autor o del administrador, algo así. Ahora, el tamaño de este texto como título o encabezado lo puedo disminuir, ¿no? Con las opciones que aparecen al lado derecho, puedo disminuir, ¿no? Puedo colocar en negrilla, inclinado, subrayado, entonces como mejor vea conveniente, inclusive la cuestión de los colores, ¿no? Entonces puedo modificar los colores como vea conveniente, ¿no? Entonces, hecho los cambios, puedo inclusive agrandar un poquito más esto. Después, continuando con lo de texto, por ejemplo, un texto normal, ¿no? Un texto normal para hacer una descripción, ¿no? Presentación del facilitador. Entonces, jalo la herramienta, lo arrastro por aquí y empiezo a editar, ¿no? A editar el contenido, ¿no? O lo puedo copiar también de, de algún sitio web o de documentos que ya tenga elaborados, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo esta mi página, entonces puedo ir, puedo copiar desde, desde ese sitio directamente aquí, ¿no? A mi página de Wix, ¿no? Entonces debo marcar editar texto para que me permita agregar otro texto. Ahora puedo hacer algunos ajustes, ¿no? Disminuir el tamaño, colocarlo de repente en un color más claro o también puedo hacer algunas opciones que ahí me permitan, ¿no? Entonces que de repente hay que tener cuidado de que el color de la letra contraste con el fondo, ¿no? Con el fondo que tiene la web, ¿no? Luego, bueno, aquí por ejemplo se necesitaría una imagen, entonces puedo agregar, ¿no? Imágenes. Y aquí en imágenes hay varias opciones, ¿no? Imágenes cargadas, imágenes gratis que tenga la galería de Wix, ilustraciones gratis de Wix, imágenes de archivo, o si han iniciado sesión con su cuenta de Facebook, también pueden hacerlo desde ahí, ¿no? Entonces elijo esta opción, para que pueda abrirse esta ventana donde van a estar todas las imágenes que hubiera cargado, y si no tuviera, entonces voy a cargar imágenes, ¿no? Cargar media, cargar desde la computadora, y puedo ir buscando una imagen. En este caso tendría que ser una imagen mía, ¿no? Como facilitador o responsable de esta web. Espero a que lo cargue. Las imágenes, como en algún momento les había dado como recomendación, que están en formato JPG, que no ocupa mucho espacio, ¿no? Las que están en formato PNG ocupan mucho espacio, y esas imágenes en formato PNG usualmente se utilizan bueno, se guardan de esa manera para poderlos editar o trabajar de mejor manera en programas de edición de imagen como Photoshop, ¿no? O Illustrator, ¿no? Entonces, cualquier elemento que cargue, texto, imagen, etcétera, puedo disminuirlo en su tamaño, ¿no? Ahora, los cambios que haga siempre, bueno, cada cierto tiempo es importante marcar publicar, ¿no? Para que se guarden, ¿no? Y de repente, si es que hay algún corte o algo, o cierro mis ventanas por algún error, no se pierda los cambios que haya hecho, ¿no? Entonces voy a vista previa para poder ver cómo está quedando mi web, ¿no? Con ese fondo de imagen, ¿no? Tipo video en movimiento, ¿no? Que lo hace de repente más llamativo. Puedo volver a la cuestión de edición, volver a editar, y voy agregando todos los elementos que vea necesario, ¿no? Con la opción de más.
Eh, Imágenes, luego la cuestión de galería es, bueno, como las opciones de galería de fotos en los otros sitios web para cargar varias imágenes. En arte vectorial hay diferentes opciones que hay, ¿no? Iconos, imágenes de diferente tipo. Y si alguna me interesa, entonces lo puedo cargar, ¿no? Entonces hay una galería ahí, entonces de arte vectorial, entonces que puedo utilizarlo, ¿no? Arrastro simplemente el elemento y lo voy ubicando donde mejor vea conveniente, ¿no? Después la parte de formas, ¿no? Son figuras diferentes, ¿no? Geométricas, entre otros también, flechitas y demás. Igual, ¿no? Las que vea conveniente las voy utilizando. Entonces, a diferencia de los otros sitios web, ¿no? Tiene, bueno, diríamos más elementos, ¿no? Más elementos que los otros sitios web que hemos visto y de repente les interese o les guste más trabajar con este tipo de sitio, ¿no? Web. Bueno, después están interactivo, la cuestión de interactivo, bueno, son más como el diseño de ciertos espacios ya predefinidos por ciertos campos, ¿no? Luego están botones, la cuestión de botones, ¿no? Entonces hay diferentes diseños, ¿no? Que pueden ustedes utilizarlos de repente tal vez para habilitar enlaces, ¿no? Entonces generalmente los botones, ¿no? De los otros sitios web permitían esto. A ver, vamos a establecer si es así con esta opción. Entonces está ahí para cambiar el texto. En vez de leer más, por ejemplo, podemos colocar documento 1, ¿no? Luego está la opción de agregar enlace, ¿no? Entonces, eh, están ahí las opciones de agregar enlace a ninguna ubicación, dirección web, página, email, etcétera. Entonces, dirección web. Y aquí, por ejemplo, si tuviéramos un documento o un sitio web que quisiéramos que se revise, entonces copiamos el link, lo pegamos en esta parte. Eh, Está por defecto en una nueva ventana, que es mejor para que no se cargue en la misma ventana. Hecho, y ya está. Entonces, sobre el texto del botón podemos de repente, a ver si es que nos permite. No, pensé que se podía editar el tipo de letra, etcétera. No. Eh, estilos. Esto es para la alineación del texto, sobre todo. Diseño. No carga, bueno, está aquí. Entonces podemos cambiarle a otro diseño, ¿no? Por ejemplo este, ¿no? Que ya tienen predefinidos por ciertos contrastes de colores, tipo de letra, etcétera, tamaño de la letra también. Ya, entonces ahí están los botones. Después tenemos cajas para de repente utilizarlos como fondo para algún texto que podamos colocar, ¿no? De repente, ¿no? Algunas de estas, ¿no? Que ocupan más dimensión. Esta se ha debido ubicar más abajo, entonces está de esta manera, entonces es un poco más de repente interactivo, ¿no? Parecidos a imágenes GIF, imágenes en movimiento. Están las opciones de cambiar fondo, podemos cambiar un fondo, ¿no? Para este tipo de, para la letra que está ahí, para el texto, ¿no? Pero que no estaría en movimiento como el anterior, ¿no? Que no tiene mucho contraste con el texto.
podemos hacer algunos elementos, ¿no? de diseño. Entonces ya son cajas, es decir, que ya tienen establecido determinados elementos, como el texto en todo caso, también que se puede, a ver, se puede modificar, ¿no? Y darle algún otro elemento, ¿no? Por decir, eh, continuar. Así podemos disminuir el tamaño del texto, cosa que de repente no ocupe mucho espacio, porque a medida que vayamos escribiendo más texto va aumentando la dimensión de la caja, ¿no? Esa es la opción de cajas. Luego son, bueno, hay franjas, ¿no? Hay diferentes, de repente, eh, diríamos bloques con elementos ya predefinidos, ¿no? Para trabajar, por ejemplo, texto con imagen, ¿no? Entonces, en diferentes bloques, ¿no? Si alguno nos interesa, lo podemos adestrar y colocar donde veamos conveniente. Luego están eh, listas y cuadrículas que, como la anterior, igual tienen elementos ya predeterminados para poderlos habilitar, ¿no? Con ciertos diseños que ya podemos verlos de acuerdo a lo que vayamos viendo conveniente. Por ejemplo, para una página de venta de ciertos productos podemos utilizar este bloque, ¿no? Donde, por ejemplo, colocamos al lado derecho la imagen de un producto, ¿no? Y bueno, vamos mencionando sus características y costos al lado izquierdo. Luego está la opción de videos, ¿no? En la opción de videos hay varias opciones, ¿no? Por ejemplo, carga de video, que significaría subirlo desde nuestra computadora, que significará obviamente eh, cierto tiempo, ¿no? Bueno, para ello. Está también la opción de YouTube, que es más conveniente. Entonces, trabajar con esto, entonces, para que no esté superpuesto encima de esta caja, lo arrastramos, ¿no? Donde mejor veamos conveniente. O inclusive podríamos colocar aquí en esta caja, ve el siguiente video y al lado podemos colocar el video, ¿no? Podemos cambiar el video presionando la opción cambiar video y debemos colocar o copiar la dirección URL de ese video, o también podemos buscar el video. Como yo tengo aquí uno de muestra, entonces voy a copiar el link de ese video y lo pego o lo reemplazo a este para cambiar el contenido del video que como muestra nos daba ahí. Opciones de reproducción. Vamos a ver si marca algunas opciones. Me está cargando. Bueno, ahí lo cerramos. Podemos ampliar el tamaño del video, ¿no? Como el recuadro del video, como mejor lo veamos conveniente, ¿no? Publicamos. Podemos ver una vista previa de la web, ¿no? Para tener la vista de usuario o visitante y ver cómo está quedando el diseño, ¿no? De la web. Básicamente son los mismos elementos que hemos visto en los otros sitios web, pero aquí nos da la libertad de poderlos ubicar como mejor queramos, ¿no? En la configuración de nuestro sitio web. Estos elementos, ¿no? De repente están de más, que no los voy a utilizar, ¿no? Entonces los voy eliminando. Los puedo cambiar bueno, con otro contenido. A ver, ¿qué otros elementos más podemos ver aquí, ¿no? La cuestión de videos, música, tiene también la opción de música, ¿no? Para poder colocar bueno, una opción de, por ejemplo, para la cuestión de audio. Y bueno, ya tendría que tener de repente algunas músicas seleccionadas para poderlo después cargar aquí, ¿no? Por ejemplo, cambiar audio.
Puedo cambiar la imagen, ¿no? Un audio MP3 externo, cargar pista. Tendría que subir, ¿no? Un audio y luego ahí reemplazarlo, ¿no? Entonces eso obviamente tomaría cierto tiempo, ¿no? Podemos hacer cambios en el número de artista, etcétera. No hay la opción de buscar de repente en la web. Entonces tenemos la opción de cargar audio. Vamos a ver finalmente para no tomar mucho tiempo en esto, porque bueno, hay también un video tutorial. Entonces hay también la cuestión de compartir botones para compartir en redes sociales, contacto, cargar algún elemento para, por ejemplo, que las personas dejen sus comentarios. Eh, la cuestión de ventanas. Aquí sería importante de todas las opciones ver una que permite trabajar la cuestión de código HTML. Que está en anclas y más, en la opción de anclas y más. Están las opciones, por ejemplo, de HTML. El HTML, recuerden que lo hemos utilizado, por ejemplo, para embeber videos, ¿no? Para traer algunos recursos externos de otros sitios web, ¿no? Por ejemplo, lo del HTML lo pueden utilizar para traer documentos desde Google Drive, ¿no? En Google Drive ya vimos la cuestión de los formularios, pero los documentos que se guarden en Google Drive se pueden insertar como contenido en diferentes páginas web. Suben, por ejemplo, algún documento en Google Drive. Inclusive las mismas evaluaciones, ¿no? Se pueden también, ya les expliqué la pasada sesión, bueno, generar su código HTML y se pueden insertar, ¿no? Eh, por ejemplo, este documento del libro Subversiones lo voy a abrir y lo voy a hacer público para que lo pueda después compartir o bueno, hacer visible en alguna página web o blog, ¿no? Está tardando en cargar, es un poquito, bueno, ocupa, bueno, cierta extensión el documento, por eso está tardando. A ver, en la parte superior, una vez que he abierto el documento con documentos de Google Drive, está la opción de compartir, ¿no? Que está con el icono de cadena, que quiere decir que es privado, que solo yo puedo ver el contenido de este documento. Entonces lo voy a cambiar, ¿no? Voy a cambiar esto, hago clic ahí. Me va a permitir cambiar esa opción de privado para hacerlo público. Eh, Voy a modificar esto. ¿Dónde está? Este es el enlace en todo caso. Necesito la opción de modificar esta opción de privado. Tendría que haber una opción para cambiar esto. Compartir. Aquí. Cambiar. Aquí. Cualquier usuario con el enlace podría ver el documento. Aunque bueno, algunas opciones se están cambiando en el Drive, ¿no? Porque este documento debería tener la opción
modificar esa configuración que ya aparecía por defecto aquí. Compartir con personas, grupos. No hay la opción de haber restringido, solo cambiar aquí, a menos que ya haya cambiado a esta opción. Y aquí cualquier usuario con el enlace pueda ver el documento, ¿no? Listo. Ya está como la opción de compartir. He cambiado en esa opción Google Drive. Ahora en archivo, publicar en la web, insertar, publicar, aceptar, muestra el código HTML del documento, que lo copio, en este caso en la página de Wix, aquí que he habilitado la herramienta de HTML, ingresar código, dirección de sitio web, código en este caso. Entonces el código, control V, aplicar. O también reconoce direcciones de sitio web. Entonces con eso también podría, con el link también podría verlo. Entonces, a ver, vamos a hacer el intento. Dirección de web. Entonces el link de este documento de Google Drive, el enlace, lo reconoce, aplicar. Y bueno, ahí tenemos el documento desde Google Drive, ¿no? Podemos ampliar el tamaño, agregar, donde vimos la herramienta de anclas. Está la opción, por ejemplo, de Flash. Esto es para trabajar imágenes GIF que generalmente se hacen en el programa Adobe Flash, que se pueden cargar, pero que son recursos que ocupan cierto espacio que puede de repente no ser adecuado para cargarlo en una página web. Pero también están sitios incrustados, es decir, vistas a páginas web que tengamos ya elaboradas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, finalmente vamos a ver esta opción. Lo de este documento, a ver, lo voy a colocar un poquito más reducido a este lado. Este bloque de sitio web lo voy a colocar al lado. Y por ejemplo, su página de Hindo, su página de WebNode. A ver, voy a volver a cargar esto. Lo pueden incrustar. A ver, vamos a volver a cargar este elemento. Anclas, sitio incrustado. Entonces directamente vamos a cambiar. Ingresa dirección de la página web. Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo una web en Hindo. Esta es la dirección. Copio link y pego la dirección en esta parte. Dirección de sitio web, aplicar. Y el contenido de esa página web, de una página web, se vería en este recuadro. Entonces, puedo ampliar su dimensión, cosa que se pueda ver en toda una ubicación horizontal de mi página web, pero es un solo ejemplo, ¿no? Entonces, podemos inclusive insertar contenido de una página web completa en la elaboración de una web en Wix. Entonces, básicamente, Wix, tiene este tipo de posibilidades, ¿sí? De repente más interesantes y dinámicas que los otros sitios web que hemos visto hasta ahora, ¿no? Ahora, sobre la explicación que se ha hecho de este sitio web, no sé si tienen alguna consulta. A ver, ya había, ha estado planteada una duda o una consulta. ¿El examen estará basado en algún tipo de lectura adicional? A ver, directamente
sobre el diseño de los diferentes sitios web que hemos visto. Y no recuerdo si es que adicionalmente les compartí alguna información o documento de lectura en la plataforma. Voy a tratar de abrir la plataforma. Si es que carga, porque últimamente ha estado muy lento. En las madrugadas y mañanas es donde es más fácil acceder a la plataforma, creo. Después es complicado acceder a la misma. Entonces, básicamente todo lo que está en la plataforma, ¿no? Entonces, y las explicaciones que hemos ido realizando en estas sesiones sobre las características de los diferentes sitios web, Jimdo, Webnode, ahora Wix, si el tiempo alcanza WordPress, que lo veríamos en la siguiente sesión como también como información para que lo conozcan, ¿no? Compararlo con los otros tres sitios web que hemos visto, y también eso luego entrará a, a la evaluación. Entonces, pero básicamente el contenido es de los diferentes sitios web que hemos ido viendo a lo largo de este módulo, ¿no? Tarda en cargar la plataforma. No sé si tienen alguna otra consulta más. Tenemos unos 5 minutos antes de que se cierre la sesión automáticamente. A ver, esperemos que cargue. ¿Tienen alguna consulta más? Bueno, la actividad de Wix es individual, ¿no? Como la anterior, la de Google Sites era grupal, entonces esta debe ser individual. Hay una consulta sobre colocar la imagen de fondo en la apariencia de un video, ¿no? A ver, no está cargando. A ver, primero veremos esto. A ver, foro, hay una lectura de pautas de calidad de sitios web, entonces eso también entraría, bueno, y básicamente las características de diseño de las webs de Jimdo, Webnode, Google Sites, ahora Wix, y lo que vamos a ver de WordPress, ¿no? Y bueno, algún otro sitio, pero como referencia, pero básicamente la mayor parte de las preguntas de estos 4 sitios web que hemos visto. Entonces, a ver, antes de que termine el tiempo, aquí en la edición del sitio web, para colocar este tipo de fondo, eh, en las herramientas que están al lado izquierdo, ¿no? Está la opción de fondo. Entonces ahí ustedes pueden subir una imagen si quieren o elegir de las que ya tienen, ¿no? Algunas están con el icono de video, ¿no? Esas son las que están en movimiento y otras son estáticas, imágenes estáticas. Entonces simplemente eligen una de esas que está con el logo de video. Entonces hacen doble clic, ¿no? Y va a cambiar, ¿no? Entonces cierran esto, lo hacen una vista previa y esa imagen de fondo que estaría con la apariencia de un video, ¿no? Que es como que estuviera en movimiento, perdón, ese sería el fondo, por ejemplo, ¿no? Para su web, como lo que están viendo a continuación, ¿no? Que es un fondo de repente más dinámico, ¿no? Más en movimiento, que le da cierta relevancia o notoriedad de repente al diseño de la web, ¿no? Eso es la cuestión del fondo, ¿no? Tipo video, ¿no? De algunas que ya están predeterminadas en Wix. ¿Hay alguna otra consulta? Perdón. ¿Se puede importar otro video de otro lado? A ver. Mm, si está la opción de elegir, ¿no? O cargar video de fondo, entonces
podría ser? A ver, vamos a ver, vamos a corroborar esto. Aquí está fondo de página, ¿no? Color, imagen, video, ¿no? En video no hay una opción que diga cargar. Opciones. A ver. Perdón, está cargar media, ¿no? Entonces en opciones, ¿no? Ahí en cargar media tendrían que subir si tuvieran un video que de repente han descargado desde YouTube, ¿no? O aquí están las opciones también, si tienen en su Drive, ¿no? O en algún otro elemento, ¿no? O también la cuestión del enlace del video que quisieran cargar como fondo, entonces lo pueden hacer por ese medio. Entonces tiene la opción de no solo tomar en cuenta los elementos que ahí tiene disponibles, porque también la cuestión de imágenes se puede subir una imagen de fondo, ¿no? Entonces de esa misma manera los videos se pueden subir y utilizarlos. Bueno, hay que subir en esa parte de almacenamiento de recursos multimedia, imágenes, audios, videos, y de esa galería podemos elegir uno de esos videos y poderlo utilizar como fondo.